Entonces, cuando nosotros realizamos una acción motriz, pues esa acción motriz tiene un inicio y un final, y entre ese inicio y el final, pues transcurre un tiempo. Y entre ese lapso de tiempo, pues nosotros vamos a tener que adaptar algunos movimientos para poder realizar de forma correcta nuestro movimiento, ¿cierto? Tenemos aquí otra pequeña definición, digamos que mucho más sencilla, ¿verdad? Que nos dice que es la toma de conciencia de los cambios que suceden durante un tiempo establecido, ¿cierto? Entonces, en esa acción motriz que usted hace en un tiempo X, ¿cierto? En un segundo, 2 segundos, 3 segundos, pues pueden pasar o debe usted de pronto adaptar y readaptar sus movimientos para lograr un objetivo. Quedarse con el balón, atrapar la pelota, rechazar una pelota, cubrir una distancia, superar unos obstáculos, bueno, en fin, un montón de cosas que pueden suceder. No sé, en el caso del baile, pues establecer unos ritmos y poder realizar ciertos movimientos, ¿verdad? Basado, digamos, como que en el ritmo musical. Bueno, en este cuento de la temporalidad, pues vamos a tener 3 conceptos, lo que es la orientación temporal, la organización temporal y lo mismo. Aquí vamos a hablar también de estructuración temporal. Bueno, orientación temporal, entonces vamos a tener, digamos, como que es un concepto que nos permite ubicarnos en, ¿cierto? Entonces, primero que todo, situar un momento en el cual estemos, ¿verdad? En segundo lugar, localizar momentos en el pasado. Y en tercer lugar, localizar momentos en el presente, ¿vale? Cuando yo estoy realizando una rutina de gimnasia rítmica, ¿verdad? Pues requiere de tener una excelente orientación temporal, ¿verdad? Si yo empiezo a fallar en esta parte de la orientación temporal, entonces empezaré a quedar fuera de ritmo respecto a la pista musical. Las rutinas de baile y las de gimnasia rítmica pues van de acuerdo a cómo va sonando la pista musical. Si de pronto yo me empiezo a perder, empiezo digamos, a quedar atrasado respecto a esa pista y la rutina fallará y pues la calificación será cada vez menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues en muchas de esas presentaciones, pues los deportistas tienden, o algunos deportistas, especialmente aquellos que son más novatos o que recién están aprendiendo esas rutinas, pues tienden a perderse a veces un pedacito del ritmo, ¿cierto? Se les olvida pronto un pasito. Pero entonces, ¿qué deben hacer? Readaptar rápidamente su esquema y coordinarse rápidamente también con el ritmo de la música, con el momento en el cual va la pista musical. Entonces, deben que localizar ese momento en el presente o situar ese momento en el cual están, ¿cierto? Ser conscientes del error que están cometiendo, pero rápidamente buscar ese momento en el cual va la pista y va de pronto el resto de compañeros en la coreografía, ¿cierto? Organizaremos esas secuencias o identificaremos rápido esas secuencias de movimientos que acabamos de pasar y rápidamente readaptaremos para ponernos en línea, ¿cierto? Con el momento de la pista en el cual estamos moviendo, ¿cierto? O estamos haciendo algún paso en específico, ¿vale? Entonces, es importante esa orientación temporal porque me va a permitir de pronto readaptar rápidamente, basado en el análisis que yo haga de lo que está sucediendo, si está bien, pues seguiré trabajando de forma normal. Si estamos muy adelantados, pues entonces ralentizaremos un poco para, digamos, nivelar ese ritmo de la música con los movimientos que estoy desarrollando, o ese ritmo del partido, o ese ritmo de la carrera con los movimientos que estoy desarrollando. O si por el contrario estamos muy atrasados, pues aceleraremos un poquito para nivelar siempre esa parte, ¿vale? Aquí les voy a mostrar otro videito. Permítanme un segundo.
Bueno, entonces ahí teníamos como un pequeño ejemplo ahí. Las bailarinas pues tenían problemas de que, primero que todo, de pronto hubo algunas limitaciones a nivel de orientación temporal, unos pasos, algunas de ellas como que no iban con el ritmo de la pista. En segundo lugar, se pudo haber afectado también como que la memoria motriz, ¿cierto? Porque estaban, digamos, como que algunas de ellas en otros pasos completamente diferentes, obviaron algunos pasos, ¿cierto? Y la ubicación espacio-temporal, muy posiblemente también. Y eso ocurre cuando de pronto están apenas empezando o arrancando una rutina, todavía no la tienen muy clara, por eso esas disciplinas como lo son, pues, por ejemplo, el ballet, el baile, eh, el nado sincronizado, la gimnasia rítmica, pues requieren de mucha repetición, porque en el momento en que usted obvia un paso, pues puede llegar a cometer un error grave y hacer que su presentación pues se vea afectada de forma negativa, ¿verdad? Entonces, por eso son disciplinas que montan una rutina y esa rutina la empiezan a perfeccionar y es la rutina con la que se van a competir en los diferentes eventos y clasificaciones y pues tratan de perfeccionarla lo más que puedan, ¿verdad? Entre más perfecta esa rutina, pues mayores posibilidades de clasificar, de ganar, etcétera, ¿vale? Bueno, organización temporal. Laura Pachón. Sí, señor. ¿A quién escoges, Laura Pachón? Karen Lisset. Karen. Sí, señor. Proceso lento y progresivo de reconocimiento de las nociones básicas que van aumentando su complejidad. Listo. Entonces, nosotros en este momento decimos, bueno, sabemos cuál es la mañana, sabemos cuál es la tarde, sabemos cuál es la noche, ¿cierto? Sabemos que pues ayer fue ayer, hoy es hoy, mañana es mañana, ¿cierto? Y son, digamos, como que nociones muy básicas, ¿cierto? Pero para poder llegar a ese punto, tuvimos que haber pasado por un proceso supremamente largo, ¿cierto? Y lento, ¿verdad? Entonces, requerimos de que primero supiéramos qué es lo que es la mañana, ¿cierto? Es decir, una vez nos levantamos después de haber dormido, empieza a aclarar el día, empieza a salir el sol y empezamos a alistarnos para hacer diferentes actividades. Es cuando empezamos a identificar qué es la mañana del día, ¿verdad? Después vamos a empezar a identificar
La tarde, una vez, a veces muchos tomamos la referencia de que empieza la tarde cuando es la hora del almuerzo. Hay personas que almuerzan 12, 12 y media, y saben que a partir de ahí empezará la tarde. Para otros la referencia de la tarde pues será otra, ¿verdad? Digamos que la más común es la que les acabo de decir. Pero empezamos a identificar esa parte. Y después empezamos, oye, no, también empezamos a identificar lo que es la noche, una vez empezamos a prepararnos para dormir y descansar. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los primeros conceptos que se adquieren. Son absolutamente complicados, ¿cierto? Para un niño cuando está aprendiendo. Entonces, son importantes para ir estructurando los próximos conceptos que se requerirán, ¿cierto? Entonces, el siguiente sería el de antes, ahora y después, ¿verdad? Entonces, el niño tendrá, digamos, como que la capacidad de discernir, de identificar, no discernir, sino identificar qué es lo que ha pasado antes de una acción, qué es lo que está pasando ahora, y más adelante, pues, podrá proyectar qué será lo que pase después, ¿verdad? Cuando usted habla con un niño y de pronto ha peleado con otro niño y quiere establecer qué fue lo que sucedió, pues usted empieza a preguntarle, ¿cierto? Y entonces el niño ya estará en capacidad de decirle qué fue lo que sucedió antes de que le estuvieran preguntando o que les estuvieran llamando la atención. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió antes? ¿Por qué pelearon? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cierto? Y ellos ya tendrán, con base en su memoria, la capacidad de contarnos qué fue lo que sucedió. Después van a identificar el ahora, que es cuando se les está interrogando. Y después, pues, muy posiblemente, producto, digamos, de su conciencia, podrán proyectar qué puede ser lo que pase después, si los van a castigar, los van a regañar, los van a, no sé, premiar, en fin, ¿listo? Entonces empiezan a adquirir esa noción también del antes, el ahora y el después, ¿vale? Posteriormente, estarán capacitados para identificar nociones más complejas como el ayer, el hoy y el mañana. Entonces, no sé si les ha pasado que con los niños también cuando le quieren contar algo a uno que ya ha pasado, ellos usan la palabra mañana. Entonces, mañana fui al parque, mañana mi mamá llegó a cine, mañana mi papá me compró un helado, ¿cierto? Haciendo referencia a acontecimientos del pasado, ¿listo? Entonces, aún ellos no están en capacidad de discernir esa parte del ayer, el hoy y el mañana, pero próximamente y basados también en los conceptos de antes, ahora y después, pues podrán dominar estos conceptos de ayer, hoy y mañana. Y por último, las concepciones más complejas pues serán las de días, meses y años, ¿cierto? Entonces cuando nosotros estamos por ahí en el colegio muy pequeñitos, que se nos hacían las vacaciones muy corticas y que el año se demoraba, pero montones, es que un año parecía como 10 años para uno cuando era pequeñito, ¿cierto? Cuando no dominaba todavía completamente este concepto de los días, los meses y los años, ¿verdad? Pero posteriormente, pues usted ya empezó a conocer estos conceptos. El lunes, es martes, es miércoles, es jueves, es viernes, sábado, domingo, ¿cierto? Y a partir de ahí empezó usted a estructurar un concepto más específico del tiempo, ¿verdad? Y luego de que usted creció y aprendió a identificar los meses y los años, pues el tiempo usted empezó a volvérsele más corto porque ya tenía un conocimiento más específico de esas unidades de tiempo, ¿cierto? Anteriormente no las conocía y simplemente el tiempo pasaba y pasaba y pasaba y pues a usted se le hacía muy largo un año. Ahora un año, cuando usted reconoce todos los días y todos los componentes que tiene un año, pues ese año se le hace más corto. Y más aún cuando usted tiene múltiples ocupaciones y el tiempo no le alcanza. Entonces ahí se le hace de forma cualitativa el tiempo más corto. ¿Listo? Y por último, pues el más difícil, que es aprender a identificar las horas, ¿cierto? Son las 3 en punto, las 10:15, las 10:20, falta un cuarto para las 12, ¿verdad? Es como, digamos, como que de las últimas nociones que alcanzamos a identificar y mediante la cual estaremos completando esa organización temporal, ¿vale? Esto nos permitirá, pues, poder estructurar nuestro tiempo y proyectar o agendar el tiempo que le vamos a dedicar a las cosas y demás. Y también, pues, nos podrá ayudar a estructurar mejor la parte espacio-temporal
en las acciones motoras. Bueno, permítanme un segundo. Bueno, sí, vamos a ver un momentico. Entonces, por último, en esta parte tenemos lo que es la estructuración temporal. ¿Quién fue la que habló ahorita, Karen? Sí, señor. Karen, ¿a quién escoges? A Juan Salazar. Juan Salazar. Juan Salazar. Señor profe, Juan Salazar, colabóreme ahí, por favor. el orden como distribución sucesiva e irreversible de las características y cambios de los hechos y situaciones que acontecen dentro de un espacio de tiempo. Entonces resulta que, como les había dicho, desde en una acción motriz, ¿cierto? O sea, tenemos un lapso de tiempo, ¿cierto? En esa acción motriz, para realizar una acción motriz, pero esa acción motriz estará, digamos, como que fundamentada básicamente en 4 pilares. ¿Cuáles son esos pilares básicos? Primero que todo, la parte espacial, el manejo del espacio, la estructuración y organización espacial que vimos anteriormente, y la estructuración del tiempo, ¿verdad? Que lo vimos, lo estamos viendo y lo vimos hace un momentico, ¿verdad? Esa estructuración del tiempo y esa estructuración del espacio, pues son 2 de los pilares. ¿Cuál es el otro? Los otros 2 pilares que requerimos tener para realizar una buena tarea motriz, y en segundo lugar, realizar un movimiento coordinado, porque en últimas es la coordinación la que nos permite, digamos, como que realizar de forma correcta los movimientos y las técnicas de un deporte, ¿verdad? Por eso es tan importante el desarrollo coordinativo en las edades infantiles y de la formación deportiva, ¿listo? A veces nosotros nos centramos en desarrollar o tratar, porque en la edad infantil no se tiene, digamos, como que mayor eh, mejoría de las capacidades condicionales, pero a veces tendemos a cometer ese error, en centrar todas nuestras actividades en desarrollar una capacidad condicional, cuando estamos necesitando es realizar un desarrollo o un mejor desarrollo de lo que es la parte coordinativa, porque a partir de ella, pues nosotros empezaremos a estructurar la parte técnica, podremos desarrollar o empezar a fundamentar la parte táctica, y también a través de ellas, en esas edades infantiles, estaremos desarrollando o estructurando las bases para el desarrollo físico condicional. ¿Listo? Entonces, esos otros 2 conceptos que son pilares para el desarrollo del movimiento de las tareas motrices son el orden y la duración, y los vamos a ver aquí enseguida. Bueno, ¿quién fue la última persona que habló? Se me olvidó. Karen, ¿quién fue la última persona que habló? ¿A quién escogiste, Karen? Juan Salazar. Ah, bueno, Juan Salazar. Señor profe, ¿A quién va a escoger? Juan Sánchez. Juan Sánchez. Juan Sánchez está. Sí, señor profe. Juan, el orden y con la duración. Primero el orden. Bueno, orden. Localización de acontecimientos dentro de una secuencia motora. ¿Listo? Esto- Ahí, un momento. Cuando nosotros realizamos una secuencia motora, bien sea, por ejemplo, un trabajo de aeróbicos, ¿verdad? Pues el profesor generalmente nos dice, bueno, la secuencia de movimientos va a ser esta. Primero vamos a realizar, no sé, estos movimientos con los pies, luego lo vamos a enlazar con un giro, luego de ese giro vamos a hacer un aplauso y vamos a hacer 2 salticos, ¿cierto? Y entonces usted ya empieza a tener esa memoria motriz de lo que se debe hacer. Entonces, el primer movimiento, que es el movimiento de piernas, ¿cierto? Con brazos arriba. En segundo lugar, pues tiene que hacer ese movimiento de piernas y esa levantada de brazos con un giro. Y en tercer lugar, un salto con un aplauso, ¿vale? Entonces, ahí ya hay una secuencia y usted tiene una percepción del orden de los movimientos que debe realizar. Lo mismo pasa en las técnicas de los diferentes deportes. ¿Listo? Compañero Juan Salazar, ¿es que es? Sánchez, profe. Eso, Sánchez. Duración. Bueno, duración. Representación del tiempo medido en unidades propias del mismo.
y que separa dos puntos de referencia temporales. Ok, muy bien. Entonces, esa acción de levantar los brazos y las piernas antes del giro, pues tiene un tiempo, ¿cierto? Luego, si yo me demoro demasiado haciendo ese gesto, ¿cierto? Y lo hago muy lento, al ritmo equivocado, pues cuando me toque dar el giro, pues necesariamente voy a ir después del resto del grupo o después de lo que me indica el profe, porque no estoy teniendo ese manejo de la duración que debe tener cada uno de esos elementos. Brazos arriba con piernas levantadas, con pierna levantada. En segundo lugar, cuánto debe durar el giro. En tercer lugar, cuánto debe durar el último salto con el aplauso, ¿verdad? Y todo eso tiene una secuencia y un orden y una duración, cada uno de esos elementos. Y si yo no me adapto, ¿cierto? Para realizar esos ejercicios, bien sea más rápido o más lento, basados en el ritmo de la música y la pista que estoy teniendo y la guía que estoy teniendo por parte del instructor, pues sencillamente estaré descoordinado con respecto al resto del grupo. ¿Listo? Cada uno de esos elementos, de esos pasos, tiene una longitud de tiempo, ¿cierto? Una longitud de ese estímulo y una longitud de un intervalo entre un estímulo y otro. ¿Listo? Esa longitud de intervalo la vamos a encontrar como intervalo de indiferencia. Voy a hablarles de esta última, ¿vale? Y les presento otro video que tengo ahí, ¿vale? Bueno, muy bien. Tenemos que la percepción temporal es la percepción de lo sucesivo como unidad, ¿verdad? Cuando yo realizo una secuencia motriz o cuando yo voy a bailar una canción, pues hay una sucesión de movimientos y esa canción y todos los movimientos que hay dentro de esa canción pues son una unidad, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a encontrar que tenemos que percibir este tiempo de dos formas o lo podemos percibir de dos formas. Primero que todo, cuantitativamente, intervalo de una duración. Entonces, cuando usted está empezando a aprender una coreografía, pues hay momentos, y pues cuando también es experto, los bailarines expertos, hay momentos en los que ellos ensayan sin la música, pero han identificado previamente unos tiempos, entonces empiezan que con un paso van, no sé, a 5 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, cambio. Ustedes se dan cuenta, pues que ellos van haciendo los movimientos sin la música, ¿verdad? Entonces eso les sirve para interiorizar el movimiento, para, digamos, como que ir dentro de los tiempos establecidos del ritmo que se requiere y poder hacer o ejecutar bien la rutina de movimientos. Ahora, la otra va cualitativamente y esa estructuración, esa percepción cualitativa, pues ya tiene que ver un poco más con lo que son las capacidades perceptivo-motrices, ¿listos? Y estaremos hablando de ahí que ya se empieza a incorporar el concepto de el ritmo, ¿verdad? Entonces cuando ya nos suena una pista musical, pues nosotros nos adaptamos a los sonidos y a las secuencias y a las cadencias que hay dentro de esa pista musical y vamos cambiando nuestros movimientos. ¿Listo? En primer lugar, dentro de esa estructura cualitativa, vamos a encontrar lo que es la estructura rítmica, ¿cierto? Y nos va a decir que hay una división que interviene en la regularidad de la cadencia, ¿cierto? Digamos como que la cadencia son una cantidad de estímulos que se desarrollan en un tiempo determinado. Entonces, si estamos hablando de cuando intervienen los tambores, entonces hay una cierta cadencia, ¿cierto? Antes de poder cambiar a otro instrumento o cambiar el ritmo en ese toque de los tambores. Entonces, cuando hay un ritmo como estable, ahí estamos hablando de una cadencia, ¿listo? Cuando yo empiezo a cambiar el ritmo, ahí empiezo a alterar la cadencia y ese sería, digamos, como que un cambio en el ritmo de la pista musical. ¿Listos? ¿Qué permite? Permite establecer una diferenciación entre la duración de los estímulos afianzando el ritmo. ¿Listo? Cuando hay cambio de esos estímulos, cuando hay cambio de ese ritmo, pues nuestros movimientos también cambian, ¿cierto? Hay que hacer giros, hay que hacer unos movimientos más acelerados, de pronto también se pueden hacer unos movimientos más lentos, pero eso lo va dando el ritmo musical. ¿Listo? Encontramos también el concepto de cadencia, que es la asociación de sus sonidos o movimientos
que ocurren de una forma regular o medida, como les expliqué ahorita con el tema de los tamborcitos. Y hablamos de intervalo de diferencia, que es ese momentico, justo ese tiempo, a veces casi que ni se percibe, entre el cambio de una secuencia y la otra. ¿Listo? Ahí hay un momento, digamos, como que muerto, y ese momento muerto sería ese intervalo de diferencia, que a veces no alcanza a ser un segundo. ¿Listos? Entonces es muy rápido. Bueno, digamos que para hablar de esto de estructuración, organización temporal y de percepción temporal, pues vamos a mostrar un video de nado sincronizado, ¿cierto? El nado sincronizado es uno de los deportes en los cuales se requiere más estructuración estructuración espacio-temporal, ¿cierto? Debemos percibir el sonido, debemos percibir el movimiento y con base en eso realizar una técnica deportiva para mantener unos movimientos para mantener una rutina lo más coordinada posible. Esto tienen que tener ellas esa estructuración espacial y la temporal también. En la temporal, digamos como que adquieren, cuando están ellas por fuera del agua, pues llevan la estructuración rítmica, pero a veces cuando están por debajo del agua, muy posiblemente no escuchen bien la pista musical y ahí deben llevar la estructuración cualitativa, es decir, contando los tiempos para poder cambiar de movimiento. ¿Listo? Si de pronto no alcanzan a percibir bien la música, tienen que llevar los tiempos para que todo esté perfectamente coordinado. Entonces les voy a mostrar este pequeño video, ¿vale?
Entonces, digamos como que ese video nos ayuda a ver un poco, o a aterrizar un poco, toda esa importancia de lo que son la percepción, ¿cierto? Y en segundo lugar, pues todo lo que tiene que ver con las capacidades perceptivo-motrices. Un excelente esquema corporal, ¿cierto? Tener conciencia total del cuerpo, de todos los segmentos corporales y sus posibilidades y los movimientos de su ubicación. Tener conciencia y estructuración total de la parte espacial y temporal. ¿Listo? Entonces, todo este cuento, capacidades perceptivo-motrices, analizadores y habilidades motrices básicas son supremamente importantes, ¿cierto? No solamente para el aprendizaje motriz, ¿verdad? Sino también para el aprendizaje cognitivo, ¿cierto? Es decir, todo esto ayuda a estimular mucho más la parte del aprendizaje en la parte académica, ¿listo? Se necesita para todo, es que no hay cosa que usted no, para la cual usted no necesite las capacidades perceptivo-motrices y las habilidades motrices básicas. Hasta ayer, por ejemplo, digamos como que se necesitan hasta para caerse. Ayer me pasó un chasco y por allá fui a montar bicicleta y tuvimos una caída con un compañero, ¿verdad? Entonces mi compañero por allá se le resbaló la cicla hacia adelante en una curva y yo iba muy pegado a él en la parte de atrás, ¿cierto? Y pues yo no tuve de otra, sino también caerme, ¿cierto? Sin embargo, en ese momento uno tiene que analizar rápidamente, ¿cierto? Si yo me hubiera caído en el mismo sentido que cayó él, muy seguramente le hubiera caído encima y la bicicleta mía también. Entonces, en ese momento, cuando vi que él cayó, tuve como algunas centésimas de segundo en las cuales pude maniobrar rápidamente para que yo me cayera hacia el otro lado y no caerle encima de él y pudiera, digamos, como que girar y amortiguar de cierto modo el golpe. Por otra parte, pues, protegerlo, porque me hubiera pegado con mi bicicleta justo encima y le hubiera caído yo encima también. Entonces, hasta para caerse, hasta para tener un accidente es importante tener un buen desarrollo de la corporalidad, de la ubicación espacio-temporal, un dominio del cuento de la percepción temporal, de la organización espacial, para, digamos, como que evitar, lograr hacer ciertas maniobras, lograr hacer, digamos, sus acciones motrices y evaluar todo lo que está sucediendo y proyectar bien su cuerpo en el espacio. ¿Listo? Entonces, para todos no hay cosa que usted no necesite que requiera de este manejo espacio-temporal. ¿Listo? Y de la corporalidad. Por eso es tan importante estructurarlo desde que somos pequeñitos. ¿Vale? ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Muy bien, nos continuamos. Y el último, pues, es el ritmo, ¿verdad? Pues este concepto de ritmo nosotros lo asociamos mucho a la parte sinestésica, ¿cierto? Que nosotros, digamos, como que adaptamos nuestro movimiento en base a un estímulo, ¿cierto? Sea la música o lo que puede ser una carrera también. Entonces, cuando usted está corriendo los 800, los 400 metros, pues usted va percibiendo, digamos, el ritmo al cual va su compañero de adelante o los de atrás, ¿cierto? O el que va a la par de usted, ¿sí? Entonces, usted podrá ir más rápido o ir más lento, ¿cierto? Y eso implica que usted ajusta el ritmo de su desplazamiento, ¿verdad? En un deporte de conjunto, pues también, cuando el partido tiene una mayor intensidad, pues esa mayor intensidad necesariamente se va a traducir en que el juego tiene un mayor ritmo, es mucho más rápido. Y hay momentos o hay partidos en los cuales el juego es mucho más lento y por ende el ritmo también es mucho más lento, ¿listo? Cuando hay un juego muy entretenido es porque tiene bastante ritmo, es bastante intenso, ¿verdad? Entonces ahí aplica el concepto de ritmo, ¿listo? Organización de fenómenos que se ejecutan en el tiempo, voluntarios o involuntarios, ¿vale? Entonces, aquí simplemente quise dar como una pequeña evolución por etapas de lo que es el ritmo, ¿cierto? Cómo lo percibimos en las diferentes etapas de nuestra vida. Y entre los 0 y los 2 años encontramos ese ritmo sensoriomotor, en donde pues desarrollamos ritmos naturales como el de la respiración, que en algunos momentos es consciente, pero digamos como que prevalece la parte de ser inconsciente, es decir, es es una acción completamente automática y pues se adapta
dependiendo de nuestras necesidades. Cuando empezamos a correr, pues empezamos a agitar nuestra respiración y tenemos que respirar más profundo y con una mayor frecuencia. Cuando estamos acá sentados o estamos durmiendo, pues ese ritmo respiratorio también disminuye. Asimismo, el corazón empieza a adaptarse a los diferentes ritmos de trabajo y también hablamos de ritmos como el de la digestión, ¿cierto? Cuando usted tiene un buen tránsito intestinal, pues ese ritmo de ese tránsito intestinal es normal. Cuando usted tiene una mala digestión y sufre de estreñimiento, pues ese ritmo de su digestión se ralentiza, es un ritmo más lento, por eso le causa problemas, digamos, como que estomacales, ¿listo? O intestinales, más bien, ¿listo? Ritmos del reloj biológico, ¿cierto? Entonces nosotros vamos empezando a adquirir unas horas en las cuales nos dormimos, nos levantamos, vamos al baño, ¿cierto? Y son ritmos que se van dando o se van estructurando, pues, en nuestros organismos, ¿vale? Ritmo, la parte preoperatoria entre los 2 y los 2 y 8 años, perdón. Encontramos la producción de órdenes sencillos de acciones entre los 3 y 4 años, ¿verdad? Entonces ya podemos decirle al niño que tiene que ir de un punto A, ¿cierto? Y llevar un objeto al punto B, ¿cierto? Entonces, que los tiene que llevar de uno en uno y que debe dejarlos todos agrupados en un mismo sitio. Entonces, hay cositas sencillas como esas nos permiten ir, digamos, como que estructurando esa parte de él. Ya entre los 5 años, pues ya se empieza a tener una mayor percepción de lo que es el orden y la duración que vimos anteriormente, una distinción entre simultaneidades y alternancias, y hay una mejora de la orientación temporal. Este cuento de las simultaneidades y alternancias también es supremamente importante para el desarrollo coordinativo. Deportes como la natación nos ayudan a desarrollar en mayor medida, o nos ayuda a desarrollar bien o estimulan muy bien esa parte de la alternancia y la simultaneidad, ¿verdad? Entonces, estilos como el estilo libre, estilo crawl, pues desarrollan lo que es la alternancia entre los segmentos corporales, y estilos como el mariposa o el estilo de pecho estimulan la parte de la simultaneidad de los segmentos corporales, ¿listo? Y la orientación temporal que vimos hace un rato. Y por último, las operaciones concretas entre los 8 y los 12 años, más o menos entre los 7 y 12 años es la edad en donde se da la formación deportiva. Entonces, aquí nos interesa bastante esta parte, ¿listo? Entonces, hay una estructuración de orden, duración, sucesión, simultaneidad, velocidad, aceleración y de lo consecutivo, es decir, es como la síntesis de todo lo que se ha logrado obtener en las etapas anteriores, y es la optimización de la aplicación de esos conceptos. Se empiezan a desarrollar o a volver más agudos, se potencializan y nos ayudan o nos permiten usarlos en pro de lo que es la práctica de un deporte. ¿Listos?